Buenas, mi nombre es Brian Guzmán y vengo aquí a darles una breve explicación sobre las problemáticas que se está generando aquí en los cultivos de la Villa San Diego de Ubaté. Nos encontramos más exactamente en la vereda de Matayú, sector Chirquí, y vamos a hablar de uno de los principales alimentos o legumbres trabajados en este lugar, que es los tubérculos o comúnmente conocido la papa. ¿Qué es la papa? La papa es una planta herbácea originaria de Sudamérica, más exactamente en la región andina o altiplano andino. Se dice que se trabaja hace más de 8000 años y fue expandida por todo el mundo por los conquistadores, y gracias a ellos hoy en día es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial. Pero hoy en día, por la contaminación, erosión y demás, se ha venido destruyendo y contaminando y dañando los cultivos, sin contar con el uso de bioquímicos. Pero vamos a explicar más abiertamente. Primero, ¿qué es el suelo? El suelo es la capa superficie de la corteza terrestre, en la cual vivimos nosotros como humanos, las plantas y los animales. En este caso vamos a hablar de las plantas. ¿Por qué es tan importante el suelo para las plantas? El suelo es muy importante para las plantas porque él es el que provee los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. Pero más exactamente, ¿qué es el suelo? El suelo viene de un proceso de descomposición o degradación de piedras que lo podemos llamar meteorización. Es una parte de la meteorización. La segunda parte de la meteorización es la degradación de la materia orgánica de plantas y animales. El suelo compone varios elementos o componentes muy importantes, pero hay cuatro que son muy importantes: N, P, K, Z, que vienen nitrógeno, P de fósforo, K de potasio y Z de azufre. Con ellos se maneja muy importante y le provee los nutrientes necesarios o más importantes al suelo, además de muchos más. Gracias a ello se puede regular algo que se conoce como pH. El pH es una medida de acidez o alcalinidad, la cual nos arroja la medida de iones de hidrógenos disueltos en un lugar o un estado líquido, sólido o gaseoso. En estado sólido sería esto que es el suelo. Bueno, entonces vamos a referirnos de la papa. Estábamos hablando que la papa era un tubérculo y el cual es muy consumido a nivel mundial. El problema que tiene este cultivo son varios, exactamente por las temporadas o estaciones del año. El verano y el invierno son dos estaciones las cuales nos afectan a los campesinos como productores de este tubérculo. ¿Qué los afecta? Bueno, el exceso o muy poca agua altera el pH del suelo, como hablábamos anteriormente. Cuando lo altera, el crecimiento de la papa no se va a desarrollar como nosotros esperamos, además de que vamos a ver enfermedades, plagas, etc. Vamos a hablar del invierno. Cuando hay invierno necesita el suelo. Bueno, entonces vamos a hablar de la época invernal y qué daños o efectos secundarios tiene a nuestro cultivo de tubérculos. Bueno, el suelo necesita, o también la semilla necesita cierta cantidad de agua, mucha o poca, empieza a generar cambios en esto. Bueno, cuando hay mucha cantidad de agua, el suelo empieza a alterarse sus elementos, como lo hablamos anteriormente, y con esto se va a alterar el pH del suelo. Por ejemplo, se altera el nitrógeno. Con solo alterar el nitrógeno, se altera totalmente y se empieza a generar el suelo. Con eso, el suelo pierde sus defensas y va a traer virus y enfermedades como la polilla, el gusano guatemaltés, la pulquilla, entre otros, que lo que hace es uno de ellos entra a la papa, la consume y altera su crecimiento y no deja que dé frutos como debe ser. La pulguilla, como lo podemos ver o como lo podemos observar acá, llega, se acerca hacia la planta, hacia la hoja y la destruye, consumiendo su sábila y no permite que crezca. La polilla, en cambio, ataca el tallo, consumiéndolo y sin ese tallo, porque el tallo es muy importante para el crecimiento, ya que él absorbe los nutrientes importantes que nos da o la energía que nos da el sol para el crecimiento y buen desarrollo de este tubérculo. ¿Qué podemos hacer para esto? Bueno, hoy en día y gracias al cambio climático
o al manejo que todos nosotros como ingenieros o administradores ambientales hemos venido trabajando, hemos buscado soluciones y una de ellas es el uso de biofertilizantes. El uso de biofertilizantes es el uso de microorganismos como bacterias y hongos que vienen o se asocian con la simiosis de las plantas y ayudan a mejorar la calidad del cultivo, además de regenerar el suelo. Un uso de los abonos orgánicos. Los abonos orgánicos son descompuestos de materia orgánica de animales, plantas y material o alimentos de consumo humano, los cuales lo llamamos fertilizantes naturales. Y en este caso hablaremos del abono orgánico, que es de los animales. Este se puede utilizar y se utiliza de la siguiente manera. Una vaca por naturaleza tiende a defecar de 1 a 1,5 kilitos de heces fecales. Cada semilla necesita un cuarto de ese fecal o de ese fertilizante para su crecimiento. Exactamente estaríamos hablando de 250 gramos de ese fecal o de fertilizante natural para el crecimiento. Con él, ya que hablamos de estos fertilizantes naturales, son los mejores, además de naturales como lo hablamos, además de que provee la gran cantidad de nutrientes naturales, ayudan a limpiar y regenerar el suelo, controlando su pH, mejorando los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio. Además, ayudan a la oxigenación del suelo y a la creación de microorganismos, los cuales son buenos para el desarrollo de cualquier cultivo. Bueno, como hablamos anteriormente, el cambio climático afecta al cultivo, pero no solo eso, también afecta a sus alrededores. Ahora vamos a hablar del daño que produce el uso de bioquímicos a los árboles. Acompáñenme. Bueno, como podemos observar en este lado, el uso de bioquímicos ha alterado el crecimiento y desarrollo de estas plantas, como lo es el helecho, el campano y el aliso, que son árboles que podemos observar en nuestro frente. ¿Cómo lo altera? Primero que todo, vamos a hablar de la falta de nutrientes o exageración de nutrientes, que sería en este caso. Como sabemos, nosotros como ingenieros o administradores podemos hacer o mejorar, o nuestra opción o nuestro trabajo es mejorar la calidad del campo, y no solo del campo, de los campesinos, para ser más exactos. Entonces, lastimosamente, por falta de tutorías o prácticas ganaderas o campesinas, ellos saben muy poco o mínimamente de lo bueno que nosotros podemos hacer. Ellos no saben que gracias a un estudio se puede encontrar la gran cantidad de elementos que ya provee este suelo en vez de agregarle, como hablábamos anteriormente. El uso exagerado de nitrógeno altera el pH. Al alterar el pH se altera todo. El pH es una variable en la cual puede cambiar según el estado de la humedad, la temporada invernal, de verano, otoño, invierno, etc. Y alterando cultivos y en este caso también la naturaleza a nuestro alrededor. Y como podemos observar, las plantas que se encuentran al lado cercano se ven un poco secas por exageración de nitrógeno, también por la alteración del pH que ha venido afectando los últimos años con gran fuerza a todo lugar y de todo suelo. Entonces, nosotros como administradores ambientales debemos procurar enseñarles a toda la gente el cambio o los beneficios que pueden ganar contactándonos o con ayuda de nosotros a nivel económico, social, cultural, ambiental, etc. Entonces, ¿podemos cambiar este mundo? Claro que sí. El cambio empieza hoy. Muchas gracias.